Es tal la magia que tiene el contenido. Lo que nos hace seres humanos y semidioses es poder consumir contenidos. O sea, somos el único ser de la creación que consume contenidos, que crea y consume contenidos y es capaz de volverse loco, como Don Quijote, consumiendo contenidos. Pero bendita locura. Eso nos hace libres. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en su atención, por favor, conversaremos con Antonio Monerris, estratega inspirador, especializado en la redefinición y transformación de marcas en la consultora Brain Ventures. Antonio fue director estratégico de Vinicius Young & Rubicam Barcelona durante prácticamente 2 décadas y actualmente es profesor invitado en las universidades como la Pompeu Fabra de Barcelona o la Universidad Pontificia de Salamanca. Con Antonio Monerris hablaremos de la borrachera de contenidos que viven actualmente las marcas y de cómo ha visto, en sus palabras, crecer y equivocarse a muchas marcas que definen nuestras vidas, y de su capacidad para generar neologismos como brandosaurios, democapitalismo y transdesign. Hoy es un gustazo porque tenemos a Antonio Monerris en el podcast de Su Atención, por favor. Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar contigo. Pues hoy tenemos una charla de estas que inspiran muchísimo y de estas que nos van a dejar la cabeza, a 2000 revoluciones, porque Antonio es una persona que es hipercreativa, que se le ocurren muchísimas cosas y hoy hablaremos de estrategias publicitarias, hablaremos de marcas y hablaremos también de neologismos, que es una de las cosas que le encantan a Antonio. Está formulando todo el tiempo ideas y que las traduce en conceptos de todos colores y sabores. Yo tengo aquí apuntados, mira, tecnoesteroides, transdesign y escatocontenido, de algunas conversaciones que hemos tenido recientemente. Bueno, ¿quieres que te responda? Sí, cuéntame cómo funciona tu relación con estos neologismos. A ver, yo creo que el lenguaje está para ser recreado y tenemos la obligación de construir lenguaje. Ese es el primer concepto importante. Okay. El lenguaje no es una virgen intacta. Es algo que tenemos que amar y tenemos que interactuar con él, ¿no? Entonces, creo que tenemos la obligación de crear conceptos. Y muchas veces la creación del concepto es un trigger, un disparador que permite hablar del tema de otra manera, generar una provocación intelectual. Y si no fuera por gente que ha creado conceptos, no hubiese evolucionado ni la ideología, ni el pensamiento, ni siquiera la humanidad. Y esa es mi visión. Entonces, el tema de los neologismos es una manera de crear un branding de las ideas. Para mí es branding de las ideas. Es crear un concepto que marquea, que brandea una idea y te permite ponerla en el mercado de las ideas. Y ese es un poco mi atrevimiento y mi provocación para crear. Es como una chispa, es como un poco de pimienta en la conversación. ¿Y qué haces con ellos? ¿Los vas apuntando en algún lugar? Los voy generando... los exudo y no sé qué serán de ellos. Y muchas veces no creo conceptos porque, por ejemplo, trabajé el concepto de transcomunicación. Uh-huh. Pero el concepto de transcomunicación tenía otra interpretación, que es una interpretación mucho más trascendental y que tiene que ver incluso con el transhumanismo y cosas de estas. Yo muchas veces lo que me estoy dando en cuenta es que creo conceptos o utilizo conceptos que están creados en otro contexto. Y yo los utilizo en otro ámbito. Muy bien. ¿Alguno que sea tu favorito? No sé, el concepto de transdesign, que es el último, me parece muy interesante porque es muy útil para resolver el tema de una visión restrictiva del branding. El branding era un oficio bidimensional que todavía de alguna manera es tridimensional y que luego tiene que ser cinemático. Entonces lo que ocurre es que el transdesign me sirve para decir, oye, que tenemos que generar marcas que son capaces de interactuar en todos los puntos de contacto de la relación con nuestro cliente y que la visión estrecha que teníamos del branding hay que abrirla. Y incluye que dejemos de ser... tenemos que trabajar con otra gente, con gente como la de la transmedia, como vosotros, e interpretar la realidad de otra manera. Yo he tenido una interesante comida aquí en Madrid del reposicionamiento de una compañía francesa que tiene que encontrar la manera de contar su historia y el cine va a ser una manera de contarlo porque tiene una historia preciosa, muy bonita, que va mucho más allá de los límites de la publicidad y que hay que contar la historia de una mujer que cambió una cosa muy importante en el mundo del consumo
que no se ha contado nunca nada y que estaba ahí por contar. Oye, pues eso justo me lleva a una de las preguntas que tenía aquí preparadas para hacerte, porque vamos aterrizando un poco al mundo de la atención y al mundo de la atención en los territorios que son tus territorios, que es la estrategia, las marcas, ¿no? y la publicidad. Antes las marcas lo tenían más fácil, ¿no? Decía, oye, tenías una idea buena, una campaña, comprabas GRPs y llegabas a un público gigantesco. Y ahora han cambiado un poco el escenario. ¿Qué están haciendo bien y qué están haciendo mal las marcas para captar nuestra atención? Las marcas están borrachas del mundo digital y han perdido el reencuentro con sus esencias. Y entonces han confundido táctica con estrategia. Y creen que la estrategia, hacer branding, es una sucesión de acciones, muchas veces entre ellas inconexas. A ver, cuéntame eso de la borrachera del mundo digital. Pues que no entendemos, y no somos nativos digitales, no entendemos que aunque tengamos múltiple tiene que tener un pensamiento transmediático, una narrativa que es común a lo largo de todos los soportes. Entonces, y como no hay un pensamiento sobre la esencia, sobre el valor fundamental que queremos contar, sobre el plot, el argumento de la marca, pues son prisioneras del soporte, del momento, del punto de contacto, de ser eficientes en el punto, no matter what. Pero no importa lo que suceda, hay que estar allí, aunque realmente dices, ¿y esto aporta realmente lo que es esencial? No. Esa es mi sensación. Entonces, son marcas muy fragmentarias en un mundo muy fragmentario. Entonces, hay muchas marcas que están haciendo y lo hacen muy bien y hacen un esfuerzo, sobre todo se apoyan en medios todavía tradicionales que permiten consolidar como una especie de fondo de significado sobre el que las actividades estas un poco más puntuales o rápidas tienen sentido. ¿Algún ejemplo concreto de alguna marca que digas, oye, mira, estos lo han leído muy bien y lo están haciendo bien? Hay una marca que me gusta en Estados Unidos que es Chobani. Chobani planteó una nueva manera distinta de hablar de los yogures, con una narrativa que era un emprendedor kurdo que contó una historia y que todo lo que hace tiene un sentido, porque obedece a una voz, a una vocación. Y para mí es un ejemplo simple y demuestra que cuando tienes un sentido, una visión, un planteamiento consistente, puedes hacer cosas que están muy bien. Con dinero también, obviamente. Eso vamos, seguro. Oye, dices, y cito, las marcas son razón y corazón. ¿Cuál de las dos llama más nuestra atención? Depende. El otro día encontraba una nota de una frase sobre que las cosas que nos hacen, sobre el concepto de que la publicidad era, no me recuerdo la frase exacta, pero que la gente quiere leer sobre cosas y eso es razón, es decir, la gente está ansiosa de conocimiento, de aprendizaje y eso es razón. Ese es el contenido, digámosle, no narrativo sino argumentativo. Y luego la gente está deseosa de conectar con sentimientos que son relevantes para ellos. La razón nos ayuda a entender en lo que no es útil ese producto y el corazón nos ayuda a saber ese producto cómo encaja con nuestro ser, con nuestras preocupaciones, con aquello que nos mueve. He estado escarbando en tu LinkedIn. Que, bueno, lo tengo que comentar. Qué miedo. Bueno, no, hay no, al contrario, no, unas cosas maravillosas. De hecho, una de las cosas que me adelanto un poco, ¿qué tal tu experiencia como generador de contenidos en una red como LinkedIn? Yo soy como San Pablo, me he caído del caballo. Y yo pensaba que lo importante era lanzar contenidos muy bien hechos y tal, que lo tengo que hacer, pero lo más importante es conversar. Y en estos momentos, en esta red, lo que yo creo es que tengo que hablar con la gente y aportarles contenido. Hoy, por ejemplo, he tenido un experimento. Una ejecutiva, que por cuestiones personales había cambiado su ritmo de vida, publicaba un key visual, una foto con su hijo, que era comerse la puesta de sol, comerse el sol. Y era una foto donde estaba el sol en medio y ellos dos comiéndose el sol. Un key visual maravilloso. Y entonces lo he comentado en mi pobre inglés y lo he conectado con un post que hizo el director de PortAventura donde colocaba un vídeo donde sus hijos se hacían en un roller coaster y que le decía, es el más key visual maravilloso de lo que es un amusement park y hecho por tus propios hijos. Y que tenía la magia de ese cinema verite. Y los he conectado. Porque ella, Hane, hablaba de lo que importa en la vida y lo hacía a través de un key visual y David contaba cómo
él, a través del disfrute de sus hijos en el parque de atracciones, reflejaba su pasión sobre hacer gozar a las personas. La conversación es la base de las redes sociales. No el monólogo tal. Lo que ocurre que sí que es cierto es que hay que enviar contenidos estructurados, con fotos, con vídeos, con cosas de estas, que yo creo que es parte, pero no es lo más fundamental. Que eso a mí me gusta muchísimo de tu perfil de LinkedIn, que eso siempre haces, ¿no? O sea, que posteas algo y copias a gente y dices, oye, a ver, ¿qué más me pueden aportar? Y la verdad es que se forman unas conversaciones ahí muy buenas. Y luego yo casi siempre cuando me toca que me copias con alguien, me pongo a seguir. Pues, si me ha copiado a mí y a fulanita, pues es que igual algo tenemos que ver, lo cual me parece que ya de por sí es aportar un valor. Conectar gente. Yo soy un conector. Yo intento conectar gente, no siempre con éxito, porque creo en la gente y creo que lo importante es crear esa red de complicidades, que para mí es muy valiosa. Pues te sale muy bien. Oye, y más o menos, volviendo otra vez al Antonio Munerris, creador de contenidos en redes sociales o en LinkedIn, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto? ¿A qué hora escribes? ¿Cuál es tu momento de inspiración? Demasiado. A veces estoy con el móvil y se me ocurren cosas. No lo tengo planificado. A ver, es mi manera de acercarme al mercado y es parte de mi trabajo. Uh-huh. Es decir, me permiten tener conversaciones con gente que está interesada en cosas que yo eso. Entonces, eso he tardado en descubrirlo. Entonces, yo procedo de un mundo distinto. Llevo muchos años en esto, pero lo he testado de una manera. Y ahora he descubierto que, primero de todo, el acto de generosidad, de compartir. La idea de que lo importante para mucha gente es un arma de venta, pero para mí es un arma de crecer. Y otra cosa que también quiero decir sobre esta red es que mucha gente la circunscribe a gente que tiene que ver algo con él. Yo, por ejemplo, he hablado con antropólogos, con geólogos, con arquitectos, con gente del cine. A través de conocerte a ti he tenido relaciones y eso me ha permitido enriquecerme. Entonces yo una de las cosas que creo que en las redes es salirte de tu zona de confort de la gente que conoces. Y conocer gente que tiene otras cosas con sus riesgos, porque a veces te puede ser gente un poco friki, uh-huh. Pero rápidamente la limpias y no hay problema. Muy bien. A partir de tu perfil de LinkedIn, me voy a esta historia de los enamorados de la Pamela de Valencia y escribiste: en una era de sobresaturación de contenidos, el poder a veces casual de una imagen lo cambia todo. Cierto, en un contexto y en un momento. Hablas aquí de esta sobresaturación de contenidos que vivimos y que lo más complicado y que habrá gente que se gasta millones por tener ese momento de atención y sin embargo aquí lo ha conseguido una foto de un estudiante de una escuela de fotografía que la subió a internet y listo, ¿no? A ver, seamos sinceros, la prensa se reflejó, los medios digitales también se cubrieron. A ver, tenía un elemento de dramatismo, de poesía, tiene que ver también con el momento de dolor que vivimos, que lo afectivo y lo emotivo vuelve a renacer, y tenía un punto de romanticismo. Es decir, es una fotografía que en su estructura podía haber sido hecha en los años 30, por el look y por todo. Entonces, lo que pasa es que tuvo un momento de magia. También es muy importante que yo creo que mucha gente se activó desde Valencia, que la gente, por ejemplo, muchos comentarios me vienen de Valencia, es decir, porque forma parte de su universo emocional esa imagen, que la han visto de una manera que nunca la habían visto. Y entonces eso les provocó interés, atención. Es el unexpected, la visión inesperada de algo que tú conoces es sugerente, es activadora. ¿Qué es la sorpresa? Y que una de las cosas tal vez más difíciles hoy en día para nosotros, y ya no hablo de generaciones más jóvenes, es conseguir sorprender a alguien, ¿no? Sí, es dificilísimo porque tenemos tal capacidad de ver cosas que hemos perdido la capacidad de conmocionarnos. Lo que ocurre es que ahora nos conmociona lo especialmente sincero y cándido y franco. Porque esto nos desnuda. Nos hemos acercado mucho. Y sin embargo, el siguiente tema que quería tocar es el tema de las celebridades, ¿no? En este momento las celebridades han cobrado una importancia vital para casi cualquier cosa. Y no solamente campañas o anuncios, sino también para propios negocios, ¿no? O sea, este es la empresa de fulanito, o que a lo mejor tiene una participación mínima, pero Nadal es socio de esta cosa, Gasol es socio de esta cosa, o ¿sabes? Sí y no, pero te voy a dar la contraria, Roger, porque la utilización de celebrities
está asociada sobre todo al nacimiento de la prensa, digámosle. O sea, Hollywood inventó las celebrities relacionadas con el marketing. No hemos inventado nada. Brad Pitt ahora está anunciando DeLonghi con una Cafe Racer y hace tal, no sé qué, pero eso hay una larguísima tradición. El fenómeno que sí me parece más importante es las fake celebrities inventadas o que no tienen una consistencia, que no son iconos. Eso sí que es nuevo, no había existido nunca. O sea, no era alguien que había hecho algo, un héroe, un personaje, un artista, o no sé. Pero ahora el fenómeno que a reflexionar no es tanto las personalities. Yo recuerdo, por ejemplo, una personality es capaz de aportar más de un 30% de mejora de la persuasión en un anuncio. Y una misma idea creativa, con la utilización de un celebrity, da un salto espectacular, porque genera una credibilidad espectacular. Lo que a mí me interesa es estas nuevas celebridades que aparecen, que no tienen contenido y cómo se crean. Para mí eso sí que es nuevo, porque todo el resto con otras tecnologías ya existía. ¿Algún caso en concreto de alguna de estas celebrities que no lo son tanto? Bueno, cualquiera cosa en la programación de muchas cadenas de televisión crean sus propias celebrities, que bueno, normalmente tienen algún hilo conductor de celebridad, pero es insustancial. Y realmente tú dices, bueno, esta persona, ¿qué tiene? Muchas veces es la empatía con el contenido que están compartiendo. Es decir, me gustan los bolsos que enseñan, los zapatos que enseñan, todo ese tipo de cosas, no por ellas mismas, por lo que puedan haber llegado a hacer, ¿no? Y estamos generando entonces un montón de contenidos que son altamente desechables, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para equilibrar oye, quiero llamar tu atención? ¿Tú has ido a una librería de viejo alguna vez en Barcelona? En Barcelona no en concreto, pero sí. ¿O en Madrid o en México? Sí. ¿Cuánto contenido garbage había? Es decir, pero yo soy muy de llevar la contraria. Sí. Toda cultura genera basura de cultural, porque si no, es que no recrea. Entonces, hay cosas que se quedan, entonces es como los espermatozoides, algunos mueren y otros llegan a su punto. Entonces, la generación de basura cultural, lo hemos hablado alguna vez, ha alcanzado una dimensión extraordinaria por la capacidad de producción y por la capacidad de comunicación. Estamos evolucionando muy rápido y la basura es parte de nuestra vida. O sea, los detritus de las cuevas de los primitivos vivían sobre la mierda. O sea, literalmente. Vivían sobre la mierda de lo que comían y todo ese tipo de cosas. Entonces, la basura, el contenido de basura, no sé cómo planteármelo. Tengo mis dudas. Pero tiene que existir. Es que es un proceso de creación y destrucción. Y de depuración. Y de depuración. Lo que ocurre es que sí que, algunas veces lo hemos hablado, alcanza a tal nivel que puede tener un efecto negativo. Claro, porque si nos repetimos otra vez a la librería de viejo, es verdad que seguramente en todas las épocas se han producido libros malos y libros buenos, historias malas, historias buenas, pero antes digamos que la producción estaba mucho más acotada. Y ahora es que dicen que para 2050, o no sé, todas las personas habitantes de este planeta van a ser generadores de contenido. Entonces imagínate, o sea, con que todos subamos una fotito al día, ya tenemos ¿no? Entonces, la pregunta es cómo dentro de este crecimiento casi exponencial de contenidos en el que estamos inmersos, en el que va a haber muchísimas más cosas muy malas, ¿cómo dar con lo bueno? Primero, desacralizando el contenido. O sea, el hecho de ser contenido no significa que tú tengas el sello de que te vas a ir directamente al cielo de los contenidos. No. El contenido ha nacido para morir. Entonces, pues el contenido es como... O sea, ¿tú te preocupas por el oxígeno que emites cuando estás respirando? ¿Por el anhídrido carbónico? ¿Necesitas exudar anhídrido carbónico? Yo no me preocupo por el átomo de anhídrido carbónico que estoy tirando. Entonces, tengo que cuestionarme mi capacidad de interesarme por el mundo y tal. Yo tiro una foto, la cuelgo para ver... Porque yo creo que es interesante. Otra cosa es que igual tenemos que pensarnos ese metabolismo de los contenidos. ¿Qué hacemos con ese metabolismo? Oye, no todas las fotos que hago o que cuelgo son interesantes. Quiero ver cómo funcionan y cómo enganchan. Y reflejan un momento concreto de mi interés. Pero no son una pieza de museo. Totalmente. Pero a la inversa también. O sea, una analogía que me está gustando mucho ahora es la de
la de comparar nuestra dieta alimenticia con nuestra dieta de consumo de contenidos, ¿no? Entonces, llegados a un cierto momento, a cierta edad, ya sabes que tienes que tener una dieta balanceada, que tienes que comer determinadas cosas y algunas cosas te van a hacer mejor a tu organismo y otras cosas te van a hacer peor, y un día te puedes ir a comer a un restaurante de hamburguesas de comida chatarra y no pasa nada, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacer para nosotros que tenemos, desde que nos levantamos, barra libre de todo, de estrella Michelin y de chuches, para entender exactamente qué es lo que, a donde lo estamos metiendo, que es en nuestra cabeza, va a funcionar y va a tener, digamos, una digestión positiva, por decirlo. Pero estamos hablando de dos cosas. Para mí una cosa es el consumo de contenidos, uh-huh, y para mí otro es la generación y el intercambio de contenidos. El consumo de contenidos no es ilimitado porque nuestra capacidad intelectual y cognitiva es limitada. Y ciertamente yo, por ejemplo, tengo un problema de consumo de contenidos. Atesoro papel y yo todavía leo prensa en papel y se me los artículos, y ahora lo que hago es que los artículos que no puedo leer me los guardo digitalmente y me los pongo en el OneDrive, y tengo centenares y centenares y centenares de revistas de suscripciones. Pero es una necesidad de tener yo ahí eso, y lo vengo heredado de mi padre, que almacenaba papel y libros y cosas de estas, pero él se los lee. Y a sus casi 89 años se los sigue leyéndose mucho más que yo. Y una cosa es el consumo y otra cosa es la producción. El consumo es como en la enseñanza y el aprendizaje, no son lo mismo. Una enseñar y otra cosa es aprender. Entonces ahí es donde creo que tenemos que establecer dos rangos distintos. Para mí, ¿eh? Claro, digamos, el rango de la responsabilidad y la libertad como productores y como creadores, de decir, oye, hoy vamos a despilfarrar y vamos a ver qué sale con esto, porque creo que, como bien dices, es esencial, y si sale mal, tampoco pasa nada. Y luego, como consumidores, de decir, oye, no vamos a ver películas de Tarkovsky todos los días, ¿no? A ver, el Quijote es la prueba de un... El Quijote, se podría escribir el Quijote del siglo XXI y sería lo mismo. Es un señor que se encierra a leer novelas de caballerías y no deja de leer novelas de caballerías, que las podía haber leído en una tablet. Uh-huh. Y hubiese sido lo mismo. Y hubiese visto encima, pero novelas y películas y no sé qué, y no sé cuántos. Y el Quijote se podía haber escrito en el siglo XXI en algunos aspectos, por lo menos el argumento tal. Entonces, el ser humano ante los contenidos, ¿cómo te lo diría? Es tal la magia que tiene el contenido. Lo que nos hace seres humanos y semidioses es poder consumir contenidos. O sea, somos el único ser de la creación que consume contenidos, que crea y consume contenidos, y es capaz de volverse loco, como Don Quijote, consumiendo contenidos. Pero bendita locura, eso nos hace libres. Entonces, yo me da mucho miedo, y si te llevo mucho la contraria, sé que todo este planteamiento de que tenemos un sobreexceso de contenido es cierto, pero representa la esencia de nuestra libertad como seres humanos. Bendita locura la de poder ver todo. La bendita locura de entrar en la biblioteca de Alejandría y consumirlo todo y no saber por dónde meterte. Es como un niño que es libre. Eso, mira, me voy a ir porque creo que tengo una cita aquí que es... Dice, esto es de Barico, del libro de Barico de The Game. Dice, dejad de intentar entender si el uso del smartphone nos desconecta de la realidad y dedicad el mismo tiempo a intentar entender qué clase de conexión con la realidad buscábamos cuando el teléfono fijo nos pareció definitivamente inapropiado. O sea, ¿quién inventó esto y por qué inventamos esto, ¿no? O sea, ¿qué estábamos buscando cuando queríamos una cajita con la que pudiéramos llegar al último rincón del universo? Los iconoclastas hacían lo mismo. O sea, cuestionaban el efecto que tenía un contenido sobre la conciencia de los creyentes. Culturalmente, cualquier avance de la humanidad supone un reto. Y cualquier cosa que hemos hecho siempre ha sido un reto. Los libros eran terribles. Podían ser terribles porque contenían el bien y contenían el mal. Entonces, yo no digo que es barra libre, pero lo que tenemos que asumir es que hay un punto de transgresión, de riesgo que tenemos que asumir. Por supuesto, desde luego, no, y que tenemos que asumir en las dos vertientes. Sí. En el consumo y en la producción. Absolutamente, me encanta. En el consumo y en la producción. A ver, lo que más me... Bueno, por ejemplo, podríamos hablar de muchos temas. Lo que yo defiendo es que nos creemos el ombligo de la historia.
Y no somos el ombligo de la historia. De hecho, somos el culo de la historia. Porque es por donde sale toda la porquería. Entonces, no somos todo lo que hemos vivido de alguna manera en otros contextos. O sea, la humanidad es un constante evolución tecnológica. La piedra es una tecnología que siempre que supone un problema. Y el hombre siempre está. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí de digital, vale, o sea, sí, vale, es muy nuevo. Sí, hay un concepto de ubicuidad, de comunicación, de que superamos la fricción de las distancias. Hay muchas cosas que sí que es cierto, pero no le tenemos que tener miedo. Y todo este rollo del transhumanismo, que nosotros vamos a ser seres tecnológicos, pues lo seremos. Seremos seres naturalmente artificiales o artificialmente naturales. Bueno, no lo sé. Como yo no lo voy a ver, me importa un comino. Ya está. Muy bien. Oye, no, bueno, este es un tema que da para otros... Perdona que sea tan filosófico. No, está maravilloso. Creo que por ahí hemos ido y está muy bien. Pero bueno, te voy a poner una pregunta, que es de estas preguntas que llevamos como para enfilando, digamos, al cierre de esta conversación y que no es un poco... ¿Dónde está tu atención en estos momentos? Mi atención está dispersa. Mi atención está con 58 años, intentar vivir el momento asumiendo que este no es mi tiempo de sazón. Y que quiero que en los próximos años participar de ese futuro en la medida que pueda. Yo no voy a poder, aunque la verdad tengo que confesarte que no soy nativo digital, pero prácticamente lo soy, porque en los 80 ya manejaba ordenadores y participaba en foros y en chats y cosas de estas. Y mi primera conversación será con un tío de Toledo, Ohio, en los 80, que nos escribíamos cosas. Y a las 4 de la mañana, porque claro, no llegaba la línea, era terrible. Entonces, mi atención está en vivir el momento, en entender el momento, participar del momento, sin pretender, sabiendo que tengo mis límites y que he llegado tarde y que voy a llegar a algunas cosas, y sin perder también lo que he vivido. Me gusta el libro, me gusta la prensa. Creo que la tecnología nos va a brindar la posibilidad de volver a la prensa, porque la pantalla, el concepto de pantalla rígida va a desaparecer y la prensa como soporte. Es decir, es mentira que podemos leer la prensa en un móvil, porque la capacidad de seleccionar con nuestra mirada sobre una pantalla la podremos recuperar. Y yo creo que la prensa, no en el sentido de papel, sino en el sentido de un espacio donde tú puedes seleccionar a través de tu mirada las cosas y puedes navegar, con tus propios ojos, regresará. Sí, yo también considero que quienes pudimos vivir en estos 2 siglos, un rato y un rato, es una locura. Es como haber vivido 2 vidas en 2 mundos. Pero es la radio, estamos haciendo radio. Yo empecé mi vida soñando con la radio. Y entonces estamos haciendo radio. Esto que estamos haciendo es una entrevista. Y era una entrevista muy natural, muy espontánea, que la radio sigue viva. Nadie ha matado la estrella de la radio. No es que seamos aquí estrellas de la radio, pero la radio como fenómeno, de que alguien le escucha y va en un coche y te está oyendo, sobre todo cuando tu atención está en un viaje o cosas de estas, es muy interesante. Ya que estamos hablando de esta entrevista, ¿a quién me recomendarías o a quién crees que sería bueno tener sentado aquí teniendo una conversación de este tipo en su atención, por favor? A mí me gustaría que hablases con Germán Silva. Germán Silva es un creativo español que es por ejemplo, tiene agencia en Madrid y en Milán, y es un hombre con mucho carácter, polémico en ocasiones, pero muy, muy profundo y muy rico, y sobre todo que tiene una gran capacidad de conectar con las emociones. Entonces Germán, su agencia se llama Pink Lab, es muy, muy interesante y porque es un hombre que conecta las esencias del advertising más puro, porque crea advertising ideas que están muy bien. Ya te compartiré algunos ejemplos. Y por otro lado, la capacidad de entrar en lo nuevo y en esta nueva tecnología. Pues luego si nos conectas te lo agradeceré muchísimo. Y bueno, antes de terminar, hemos hablado de tu LinkedIn. ¿Alguna otra red o algún otro lugar, Twitter, donde te puedan encontrar? Estoy volviendo a trabajar en Twitter, pero yo no tengo muy poquito. Y en Instagram hago algunas cosas. Me he concentrado en LinkedIn porque creo que es mi espacio natural. Y es donde no... Bueno, lo otro ya es más personal. Muy bien. En mi mundo de mis ideas y de profesional está en Pues LinkedIn. ya lo saben, busquen a Antonio Muñerris en LinkedIn. Antonio, un gustazo tenerte
tenerte aquí y poder tener esta conversación, que espero que sigan siendo muchísimas más. Y nada. Me lo he pasado muy bien, Roger. Vamos, muy interesante. De fenomenal. Interesante. Pues esto ha sido Su Atención, por favor, con Antonio Monerris. Muchísimas gracias. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos del mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter o nuestro sitio web www.suatencionporfavor.site. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a Producción ejecutiva, Isiar Sánchez Piesma. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción e investigación, Andreina Pérez Armas. Asistente de producción, Carlos Martínez Rico. Diseño gráfico, Carlos Lumbreras. Edición de sonido, Jesús Cuesta. Tema musical, Ray Mores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Landho Audiovisual Solutions. Una idea original y dirección de Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.